¿Qué dice este informe? ¿Qué dice este año este informe? ¿Cuál es el elemento fundamental de este año del informe? El elemento fundamental es que muchos gobiernos, sobre la base del poder, la politización de la justicia, la falsa solidaridad de gobiernos con gobiernos que violan derechos humanos y no con sus víctimas, estos elementos, más la impunidad de empresas operando en el exterior, han abierto una brecha en la justicia global por donde se cuela la impunidad. Esta justicia global, entendida como todo el mundo debe rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos, se encuentra en riesgo a pesar de que el año 2009, que hace referencia al informe anual, fue un año histórico para la justicia internacional. Entonces voy a profundizar un poco en lo que es el riesgo que hay de marcha atrás en el marco de la justicia global y por qué también fue un año histórico importante y positivo. Primero, ¿por qué fue un año histórico para la justicia internacional? En primer lugar, porque por primera vez un jefe de Estado del ejercicio en activo, el presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, fue objeto de una orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En segundo lugar, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue condenado por crímenes de lesa humanidad y por primera vez, 2/3 de las víctimas de violaciones y abusos a los derechos humanos que se cometen en el ámbito de la pobreza, es decir, aquellas que no tienen acceso a la educación, acceso a la salud o a la vivienda, tuvieron un lugar donde ir en el marco de Naciones Unidas y presentar sus denuncias. Es decir, el año pasado, por primera vez, se crea el primer procedimiento de presentación de comunicaciones individuales para víctimas de violaciones de derechos humanos en el ámbito de la pobreza. Por lo tanto, hay otros elementos también adicionales a esto, pero fue un año importante para la justicia global. Pero por este año importante de la justicia global se cuela una brecha que, si no se cierra, va a hacer que la justicia global vuelva para atrás o se debilite. ¿Cuáles son los principales elementos de esta brecha? Primero, 7 miembros del grupo G20 de países eluden la jurisdicción de la Corte Penal Internacional al no ratificar el Estatuto de Roma. 111 países sí la han ratificado, pero hay 7 de los 20 más poderosos países del mundo que cuestionan que haya una justicia universal para los crímenes más terribles que se cometen de unos contra otros. Segundo, no hay que engañarse, la mayoría de las autoridades nacionales no investigan ni procesan a los responsables de crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra o por casos de torturas o ejecuciones extrajudiciales ni desaparición forzada. Primero, no investigan ni procesan. Algunos países carecen de leyes que les permitan hacerlo, o cuando hay leyes, carecen de voluntad política para investigar y enjuiciar estos crímenes. Hay varios ejemplos de países que han profundizado esta brecha. Por ejemplo, Estados Unidos ha incumplido su responsabilidad jurídica de garantizar la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la guerra contra el terror. Es muy importante, continúa habiendo presos en Guantánamo, 181 todavía, a pesar de que la orden dictada por el presidente para que se cerrase el campo. Y segundo, prácticamente nadie ha respondido ante la justicia por sus actos en el marco de la guerra contra el terror, incluyendo torturas y la orden de torturas. Por lo tanto, esta es una brecha importante de un país poderoso. Un segundo elemento, China, por ejemplo, tras los violentos incidentes que hubo en la región autónoma de Uyghur, de Xinjiang en China, en julio del 2009, restringió el acceso a la información, detuvo a los manifestantes no violentos e hizo caso omiso de la petición de visitar la zona formulada por el relator de la ONU para la cuestión de la tortura. 9 personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas. Por ejemplo, otro ejemplo de poderosos, ni Rusia ni Georgia procesaron a nadie
por violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto que mantuvieron en 2008. Por lo tanto, esta brecha en que las excepciones pueden tender a hacer regla es una cuestión importante que debilita la justicia global. Un segundo elemento es la politización de la justicia. Y algunos gobiernos, para algunos, miran hacia unos lados y no ven a nadie que cometa violaciones de derechos humanos, y en otros casos ven a muchos que cometen violaciones de derechos humanos cuando les conviene. Este es el elemento de politización de la justicia. En ocasiones estos estados se juntan con otros regionalmente intentando huir de la justicia global. Por ejemplo, Estados Unidos y ciertos estados de la Unión Europea utilizaron su posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para proteger a Israel frente a la adopción de medidas contundentes en relación con violaciones de derechos humanos en Gaza, simplemente por razones políticas. Protegieron a Israel. Por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ni un solo país africano o asiático votó en contra de la resolución que aplaudía la victoria del gobierno srilanqués sobre los tigres de liberación de Tamil, en el que algunos recuentos hablan de 20.000 personas que murieron en ese momento. Se ha llegado a la politización máxima en este ámbito cuando hablamos de que el propio gobierno de Sri Lanka colaboró y elaboró su informe que le condenaba a ese propio gobierno, lo cual ya es insólito. Un tercer elemento de esta politización de la justicia, y para que no se rindan cuentas, es la negativa de los estados de la Unión Africana a ejecutar la orden de detención dictada por el Tribunal Penal Internacional contra al-Bashir. Este es un elemento, un ejemplo especialmente revelador de la politización de la justicia. Finalmente, esta brecha puede aumentar si no llegamos a hacer que las empresas rindan cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas ante sus operaciones. Pareciera que las empresas operan en una economía global, pero sin que exista un Estado global de derecho. Y esta es una cuestión muy preocupante. Por ejemplo, el año 2009 se cumplió el 25 aniversario del escape de sustancias químicas de la planta de pesticidas de Union Carbide en Bhopal, India, que causó la muerte de miles de personas y afectó a la salud de 100.000 más. Pero nadie ha rendido cuentas por ello. Las víctimas de abusos que cometen las empresas que buscan justicia en otros países se encuentran con obstáculos de tipo práctico y jurídico casi insuperables. Por lo tanto, estamos hablando de que otra brecha en la justicia global se da por la falta de rendición de cuentas por los actos de empresas. Finalmente, con esto termino. El elemento clave para cerrar la brecha debe incluir algunas medidas importantes. La primera, se garantice la rendición de cuentas ante la ley por las medidas adoptadas para hacer frente a la pobreza. Por ejemplo, no se puede seguir admitiendo que 2/3 de las principales víctimas de violaciones de derechos humanos del mundo no tengan acceso a una justicia real, que un juez desampare, cuando se viola el derecho al acceso a la educación, a la vivienda digna o a la salud. Segundo, que se ratifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y especialmente por aquellos países poderosos. 3. Que se proteja a los testigos de los abusos, es decir, a los defensoras y defensores de derechos humanos. Y cuarto, que se garantice el acceso de las víctimas a la justicia por los abusos cometidos por las empresas. Estas son las medidas que se deben tomar y con los que este informe anual Amnistía quiere impulsar.